Bienvenidos a la sesión de preguntas a los expertos sobre las certificaciones de Microsoft en nuestro evento de Microsoft Build. Muy buenos días y buenas tardes para todos. Mi nombre es Carlos Pardo. Yo los saludo desde Buenos Aires, Argentina, donde tuvimos nuestro primer día de Build ayer y hoy seguimos en modalidad digital. Yo soy el Chief Learning Officer para Microsoft Latinoamérica y el Caribe y seré el host durante esta conversación. Esta sesión es en vivo y queremos que sea interactiva para que puedan hacer preguntas sobre las certificaciones de Microsoft a nuestros expertos en el panel. Les recuerdo y comparto nuestro código de conducta de Microsoft Build, que también Ray compartió en nuestro chat. ¿Cómo pueden participar hoy? Por favor, usen el chat para hacer las preguntas. Las preguntas serán visibles para todos. Y sí, denle like a la pregunta que más les gusta para asegurar que podamos cubrirlas. Esta sesión será grabada. Por favor, ayúdennos a no poner spam en el chat. Y de nuevo, por favor, sigan el código de conducta de Microsoft. Y llegó el momento de conocer a los panelistas que nos estarán ayudando a contestar sus preguntas. Sandra. Gracias, Carlos. Hola, soy Sandra, soy colombiana, pero estoy transmitiendo desde una gris y lluviosa mañana en los suburbios de Seattle, en Washington, Estados Unidos. Estoy súper contenta de estar en esta primera sesión en español sobre certificaciones. Yo trabajo en el grupo de mercadeo de Microsoft Learn. Nosotros tenemos a cargo todo el portafolio de certificaciones y de entrenamiento para entrenamiento técnico para productos de Microsoft, para Azure, Power Platform, Security, Dynamics. Entonces, eso es lo que hacemos aquí en el grupo de Microsoft Learn en Washington, en los headquarters de Microsoft. Muchas gracias, Sandra. Oscar. Hola, ¿qué tal? Buenos días y buenas tardes para los que están en otras zonas de la región. Al igual que Carlos, estoy transmitiendo también desde Buenos Aires, donde el día de ayer también tuvimos las sesiones presenciales y hoy día online. Yo estoy basado en Chile. Ya llevo en Microsoft más de 10 años en diversos roles, pasando por el área de servicios, también estuve en el área del sector público. Y finalmente, hoy día me encuentro desempeñando un rol como Training Program Manager, donde básicamente estoy a cargo en la región de lo que tiene relación con capacitaciones y con certificaciones de nuestros clientes. Así que feliz de estar acá. Muchas gracias, Oscar. Antes de que empecemos con el panel, quería compartirles brevemente un anuncio sobre las últimas certificaciones disponibles en el mercado. No voy a entrar en detalle de cada una de ellas, pero estos fueron anuncios que se han hecho esta semana y sí nos van a estar ayudando compartiendo los links a cada una de estas certificaciones en el chat para que puedan conseguir más información sobre cada una de ellas. Y por supuesto, más información sobre todas nuestras certificaciones está en nuestro blog de Microsoft Learn que pueden ver ahí en la página. Entonces, si les parece, empecemos este panel. Oscar, si te parece, empezamos contigo. Una de las preguntas más frecuentes que recibimos es, ¿cuáles tipos de certificaciones tiene Microsoft? Pues bien, a ver, hoy Microsoft tiene 3 tipos de certificaciones diferentes. Por un lado, tenemos las de conceptos básicos, o que también conocemos como las fundamentals. Por otro lado, aquellas basadas en roles y las de especialización o especialidades. Aquellas de conceptos básicos o fundamentals, por un lado, valían los conocimientos básicos y esenciales de las tecnologías y servicios de Microsoft en la nube, y son los opcionales para comenzar. Recomendadas, sin lugar a dudas, para quienes dan sus primeros pasos con Azure, Data, Seguridad, donde conocerán los conceptos fundacionales de dichas tecnologías. Por otro lado, están los basados en roles o los role-based, que son aquellos que valían las aptitudes técnicas necesarias para desempeñar los roles de trabajo que actualmente demanda la industria en las plataformas y las tecnologías de Microsoft. Y finalmente,
Están las de especialidad o specialty, que son aquellas que validan las aptitudes técnicas ya en mayor profundidad y también miden la capacidad de administración de las soluciones de industria, incluidas las soluciones de terceros que corren en plataformas de Microsoft o con las plataformas de Microsoft. Muchas gracias, Oscar. Entonces, para resumir, 3 tipos de certificaciones: Fundamentals, Role-Based y Specialty. Correcto. Muchas gracias. Sandra, seguimos contigo. ¿Cuál es el valor de las certificaciones basadas en roles? Gracias, Carlos. Hay una cosa importante cuando pensamos en certificaciones y cómo esas certificaciones traen valor para los profesionales de tecnología, desarrolladores o administradores o cualquier persona en tecnología. Y una cosa súper importante cuando nosotros estamos diseñando el portafolio de certificaciones es saber ¿cuáles son esas tendencias de tecnología? ¿Cuáles son esas tendencias que la industria y el mercado están demandando en habilidades que las personas tienen para hacer su trabajo? Entonces, como sabemos, la tecnología está cambiando constantemente. Constantemente los productos están siendo actualizados. Todos los días hay nuevas tecnologías en el mercado y las tecnologías que existen están cambiando. Nosotros mismos estamos renovando nuestros servicios y productos casi semanalmente. Entonces, mantener certificaciones basadas en los productos se vuelve muy complicado porque la tecnología cambia. Y cuando pensamos en cómo la gente usa los productos en la vida real, una persona no usa un solo producto para hacer su trabajo. Una persona probablemente usa múltiples productos, diferentes tecnologías para hacer su trabajo, para cumplir con su rol. Por eso fue que nosotros diseñamos el concepto de certificaciones basadas en roles, porque lo que realmente queremos es permitirle a la gente mostrar sus habilidades para desempeñar un trabajo. Finalmente, cuando alguien está contratando o cuando alguien está buscando un colaborador para una organización, está buscando es una persona para desempeñar un rol. Entonces, las certificaciones basadas en rol están diseñadas de esa manera para que una persona pueda decir, oiga, yo soy capaz, tengo las habilidades necesarias para ejecutar este trabajo, para desempeñar un rol, que es un poquito diferente al modelo que teníamos antes, que es certificaciones basadas en producto, que es, oiga, yo sé manejar este producto, yo sé manejar SQL Server o yo sé programar en C#. Es diferente a decir, yo soy un desarrollador y yo conozco patrones de desarrollo, yo soy capaz de diseñar diferentes tipos de aplicaciones independiente del lenguaje de programación, por ejemplo. Entonces, el valor de las certificaciones basadas en roles es que se alinean mucho mejor con lo que la industria y el mercado están requiriendo cuando buscan personas, cuando buscan profesionales, y también se alinea mucho más con lo que la gente hace día a día en su trabajo. Por eso es que hemos diseñado esto y además esto nos permite expandir las habilidades definidas para cada rol mucho más fácil a medida que la tecnología va cambiando. Excelente, Sandra, muchas gracias. Surgió una pregunta en el chat que veo que Carlos contestó, pero me gustaría buscar tu opinión. La pregunta de Richard es, soy nuevo usando Azure. Mi rol es Software Engineer. ¿Cuál certificación sería la más adecuada a mi rol? Gracias, Richard. Esa es una muy interesante pregunta porque depende de cuál sea tu conocimiento actual sobre Azure. Puedes empezar por las más básicas o puedes ir hacia las más sofisticadas. Una cosa importante retomando la respuesta que dio Oscar sobre la diferencia entre fundamentals y role-based, es fundamentals, las certificaciones básicas miden conocimiento muy básico. Entonces, Richard, si tú eres totalmente nuevo en Azure, nunca has usado nada de Azure, probablemente te recomendamos que hagas la certificación de Fundamentals primero para que cubras los conceptos básicos.
Pero si ya has venido usando Azure y eres un software engineer, probablemente puedes pasar derecho a la certificación de Azure Developer, por ejemplo, que es nuestra certificación para desarrolladores. Entonces, dependiendo de cómo te sientas en tu conocimiento de una plataforma o tecnología, si estás apenas empezando, probablemente te recomendamos arrancar con las fundamentals, pero si ya tienes cierto trabajo, experiencia con la plataforma o en el rol, seguramente puedes ir derecho a las basadas en roles. Una cosa importante es que para las certificaciones de fundamentals no se necesita experiencia, simplemente saber los conceptos. Eso es un diferenciador importante en certificaciones. Fundamentals es tomar el training y pasar el examen. Para las certificaciones basadas en roles, experiencia es importante porque esas certificaciones son de más alto nivel y esas certificaciones no es simplemente tomar el curso, sino también haber usado la plataforma, tener experiencia en el trabajo, siendo un desarrollador. Entonces, nuevamente, Richard, dependiendo de dónde estés tú en tu experiencia y conocimiento con Azure, puedes empezar con las fundamentals o puedes de una vez saltar a Azure Developer, por ejemplo. Muchas gracias, Sandra. Sí, y yo agregaría un pequeño detallito ahí que puede que no sea, un poco para Richard aclarar también. Las certificaciones fundamentals, no por el hecho de ser fundamentals y básicas, son fáciles de pasar. O sea, requieren cierto estudio, requieren cierto tiempo de dedicación que pueden encontrar en todos en nuestros portales. Le podemos poner ahí las indicaciones donde lo encuentran, pero sí requieren preparación. Sí, ese es un buen punto. El hecho de que sean básicas no quiere decir que sean fáciles. Sí. Yo hice mi Azure Fundamentals y a pesar de que tengo experiencia en ingeniería y todo eso, realmente no tenía mucha experiencia en Azure cuando hice mi Azure Fundamentals y me tomó un mes estudiando porque hay muchas cosas que no conocía. Entonces, sí, vale la pena Sí. revisar, pero no se necesita experiencia en el trabajo. Hay que prepararse, efectivamente. Sí, Muchas sí, gracias. Sí. si ya conocen los conceptos, es fácil, vayan y tomen el examen. Hay exámenes de prueba que pueden tomar para saber en dónde están. Y con esos exámenes de prueba son simulaciones del examen real, no son las preguntas del examen real, pero son preguntas parecidas. Entonces con eso pueden ir mirando cómo están para presentar un examen de fundamentals, por ejemplo. Súper. Oscar, sigamos contigo. Una pregunta que yo también recibo mucho. ¿Por qué las certificaciones basadas en roles expiran al cabo de un año? Esta pregunta también la recibió yo y está muy atado a lo que mencionaba Sandra recientemente. Hoy día en Microsoft, sin lugar a dudas, estamos enfocados y estamos construyendo una cartera de formación y de certificaciones basada en roles, diseñada para que todos quienes lo requieran estén actualizados y preparados para el futuro. Y es por dicha razón que aproximadamente en junio del año 2021, las certificaciones basadas en roles que se han estado obteniendo tienen un tiempo de vigencia de un año, que es lo que están preguntando. Ahora, somos conscientes de que esto eventualmente puede generar cierta confusión, pero que las renovaciones hoy día sean anuales ayuda a garantizar, y esto es muy importante, que las certificaciones están alineadas con la evolución de los actuales roles y posiciones de trabajo que la industria en general necesita hoy día, que era un poco lo que mencionaba Sandra. Por otro lado, dichas certificaciones también se alinean con las aptitudes, con las necesidades cambiantes de las tecnologías nubes. Tal como mencionaba Sandra, hoy día todas las semanas, todos los meses nuestros productos sufren cambios, sufren modificaciones, se le agregan funcionalidades, por lo tanto, las certificaciones también tienen que estar alineadas con ese ritmo cambiante que hoy día sufre la tecnología. Y finalmente, también es importante que con este enfoque de tener las certificaciones con vigencia de un año, ponemos a disposición de los profesionales de TI, las profesionales de tecnología, quienes están en este chat, quienes están en esta sesión, una validación
probada y objetiva de que sus aptitudes siguen siendo relevantes en el mercado actual. Gracias, Oscar. Y Sandra, ¿qué debo hacer para renovar mi certificación? Continuando con la respuesta de Oscar, como hicimos este proceso más corto, antes las certificaciones expiraban cada 2 años, ahora es cada año, pero antes para renovar la certificación uno tenía que pagar el examen y tomar el examen de nuevo completamente. Lo que cambiamos como parte del cambio de hacer la expiración más corta, también hicimos el proceso de renovación mucho más sencillo. Primero, es gratis. Renovar sus certificaciones es gratis. Lo que tienen que hacer es tomar una evaluación en línea a través de Microsoft Learn. Cuando su certificación está a punto de expirar, pueden ir a Microsoft Learn y tomar una evaluación en línea, y esa evaluación está midiendo únicamente las cosas que han cambiado en la tecnología. Entonces, no tienen que volver a estudiar otra vez como si fuera la primera vez que hacen el examen, solamente se tienen que preparar para esas cosas que están cambiando o que han cambiado en el último año. Y a propósito, nosotros como parte de la renovación también les sugerimos el contenido que tienen que tienen que refrescar para tomar esta renovación, esta evaluación de renovación. Entonces, es súper sencillo. Cuando su certificación esté a punto de expirar, ustedes van a recibir una notificación por correo a la cuenta que tengan que tengan asociada con su portafolio de certificaciones. Van a recibir un correo diciéndoles, su certificación expira en 6 meses. A los 6 meses les empezamos a avisar y reciben más o menos 2 o 3 recordatorios antes de que la certificación expire. Entonces, lo primero es eso. Tienen que estar pendientes de cuándo su certificación expira. Otra manera de saber cuándo la certificación expira es que vayan a su transcript de certificaciones, al dashboard de certificaciones, y ahí pueden ver todas las que han ganado y cuándo expiran. Entonces, una vez la certificación esté lista para renovar, ustedes simplemente van a Microsoft Learn, tienen que conectar los perfiles. Ahí tenemos mucha información y nuestros amigos en el chat nos están ayudando con los links de cómo conectan los perfiles para que dentro de Microsoft Learn puedan ver si su certificación está lista para renovar, puedan tomar la evaluación en línea, y si pasan la evaluación en línea, clic renovada y la certificación se renueva por un año más. Una cosa importante con las fechas de renovación. Digamos que mi certificación expira en diciembre del 2022. En julio del 2022 yo voy a recibir mi primer mail diciendo, hey Sandra, su certificación de Azure Developer está expirando en diciembre. Tengo todo el tiempo desde julio hasta diciembre para tomar la evaluación de renovación, en cualquier momento de esos 6 meses. Cuando yo tome mi evaluación y la pase, la certificación se me renueva, pero no se renueva desde el día que yo la pasé, se renueva desde la fecha original. Si yo tomé mi evaluación en agosto y pasé, mi certificación se renueva desde diciembre hasta diciembre del siguiente año. O sea, siempre le mantenemos el mismo ciclo de un año. Es súper sencillo, entonces estén pendientes de Microsoft Learn, conecten sus perfiles para que puedan ver cuándo se renueva. Usen el contenido que está disponible si necesitan refrescar los conocimientos, y tomen la evaluación en línea y listo, por un año más. Y un punto importante, vi pasar una pregunta por ahí, no recuerdo de quién. Las fundamentals no se renuevan. Es muy importante. Rubén hizo esa pregunta. Súper importante punto, sí. Las certificaciones de fundamentals no expiran. Las únicas que expiran son las que son role-based, que típicamente son associate or expert, o las specialty, que dicen specialty en el nombre. Esas son las que expiran y las que se tienen que renovar.
Si no la renuevan antes de que expire, Ese es el otro punto. tienen que volver a presentar el examen como si fuera la primera vez. Entonces, asegúrense de que la están renovando antes de que expire. Inclusive el día que expira se vale, pero no dejen todo para último momento. Excelente punto, muchas gracias. Gracias también, el chat está bastante movido. Estoy tratando de capturar lo más que pueda. Vi que gracias, Oscar, yo también tomé la de Rubén, que me pareció relevante en base a lo que veníamos conversando. Y sé que hay temas de idioma, preguntas que hay en el chat. Si quieres, seguimos, Oscar. Hablando de renovaciones, ¿en qué idiomas están disponibles las evaluaciones de renovación hoy en día? A ver, las evaluaciones que mencionaba Sandra, las que están en Microsoft Learn, hoy día están disponibles en los mismos idiomas que se encuentran los exámenes de certificación que previamente rindieron quienes obtuvieron esa certificación. Hoy día los exámenes de certificación más o menos se traducen en 11 idiomas y, por lo tanto, y la buena noticia es que español es uno de ellos. Si nos vamos al ejemplo, si alguien rindió hace un año el examen del Azure Developer en español y tiene que rendir ahora la prueba de renovación o la evaluación de renovación, la puede encontrar también en español. ¿Ya? Muchas gracias, Oscar. Siguiendo también con el tema de renovación, Sandra, regreso contigo. Una persona que pueda tener varias certificaciones que estén expirando aproximadamente al mismo tiempo, ¿cuál sería tu recomendación de cómo enfrentarlas? Ahí es donde los 6 meses se vuelven interesantes, porque acuérdense, tenemos 6 meses para renovar cada una de las certificaciones. Entonces, digamos que yo tengo 4 certificaciones y todas expiran en diciembre. Entonces, mi estrategia sería, como tengo 6 meses, lo que puedo hacer es programar cada mes, renovar una diferente. Si soy temerario, las puedo dejar todas al final, pero acuérdense, hay chance de que no pase la evaluación la primera vez. La evaluación se puede repetir varias veces, pero a partir de la segunda vez tengo que esperar 2 o 3 días. Entonces no lo dejen todo para último momento. Nuestra recomendación es a medida que revisen el Certification Dashboard para saber cuáles son todas las certificaciones que están expirando y prográmense, hagan un plan para que hagan una cada mes, por ejemplo. Eso es lo interesante de los 6 meses para renovar, que no tienen que ser todas al mismo tiempo, sino que les da oportunidad de planear. Son 6 meses para planear cada una de las renovaciones y con eso las mantienen vigentes. Lo importante de mantener vigente la certificación es casi que la misma importancia de obtener la certificación por primera vez. Ustedes quieren demostrar que son, que tienen las habilidades para desempeñar un rol. Ustedes quieren demostrar que saben usar la tecnología para resolver problemas de negocio, para resolver situaciones reales que enfrentan las organizaciones. Ese es el valor de las certificaciones, que ustedes están demostrándole al mercado, a los empleadores, a sus clientes, a sus colegas, les están demostrando que ustedes tienen las habilidades necesarias para hacer un trabajo, para desempeñar un trabajo. Entonces, mantener la certificación activa, renovarla a tiempo, les da esa oportunidad de decir no solamente, oiga, yo tengo habilidades para desempeñar este trabajo, sino además tengo las habilidades con lo último en el arte de la tecnología, con lo que está vigente hoy en día. Ese es el valor de las renovaciones y de hacer las renovaciones a tiempo. Gracias, Sandra. Cambiemos un poquito el approach, un tema que también surge con cierta frecuencia y esto va hacia ti, Oscar. Microsoft pareciera que hace muchos cambios, ¿no? Y es difícil mantenerse al día. ¿Puedes explicar un poco, ¿no? ¿Por qué se están produciendo tantos cambios? Microsoft es así, no solamente en el ámbito de las certificaciones. Microsoft es una empresa en constantes cambios, es muy dinámico estar acá. Y Microsoft en este sentido de las certificaciones, básicamente lo que hace es comprometerse a revisar que las certificaciones con regularidad para garantizar que estas
siguen siendo relevantes, actualizadas, técnicamente precisas y que están evaluando las aptitudes necesarias para que la gente prospere en un mundo avanzado en las tecnologías nube. Recuerden que esto es constante cambio en las tecnologías, por lo tanto, constante cambio en las certificaciones y por lo tanto tenemos que estar actualizados. Estas revisiones ayudan a garantizar que evaluamos las aptitudes adecuadas para un puesto de trabajo determinado y solo lo que necesite evaluarse para ese rol en particular. Ahora bien, Microsoft hace revisiones de los objetivos cada 2 meses para nuestros exámenes, tanto de roles avanzados, de roles y de especialidad, para asegurarse que se mantienen actualizados. Estas revisiones por lo general consisten en, valga la redundancia, revisar, eliminar y en ocasiones agregar objetivos. Por lo tanto, eso le da cierto dinamismo y cierta actualización constante. Por lo tanto, ese es el proceso y por eso tantos cambios. Muchas gracias, Oscar. Y es una cosa importante, agregando lo que dijo Oscar, que tenemos todos estos cambios que nosotros hacemos cada 2 meses y cada año, es para asegurarnos que el portafolio es consistente. Entonces, no solamente las certificaciones de Azure solitas o las certificaciones de Power Platform solitas, no, nosotros miramos todo el portafolio al mismo tiempo para asegurarnos de que, porque muchas veces, como decíamos, una persona utiliza múltiples tecnologías en su trabajo diario. Entonces, lo que hacemos es revisar que todo junto tenga sentido. Y por eso es que a veces le cambiamos el nombre a las certificaciones, eliminamos certificaciones que se vuelven redundantes. Entonces, este es un trabajo muy exhaustivo que hacemos todo el tiempo porque nosotros sabemos la inversión que ustedes están haciendo en las certificaciones. Es tiempo, es dinero, es recursos que ustedes están invirtiendo, entonces queremos asegurarnos de que tengan el portafolio adecuado para reflejar todas sus habilidades de la mejor manera posible. Muchas gracias, Sandra. Creo que nos da chance de cubrir una más. ¿Nos contaría, Sandra, rápidamente qué son los exámenes beta y cuál es ese proceso? Claro, cuando nosotros estamos sacando parte de esta revisión que estaba diciendo Oscar, es que nosotros cambiamos exámenes o sacamos un nuevo examen al mercado porque hay una nueva certificación. Entonces, parte de nuestro control de calidad es asegurarnos que cuando sacamos un examen al mercado que es nuevo, tenemos todas las validaciones de que las preguntas tienen sentido, de que estamos asignándole el valor adecuado a cada una de las respuestas, porque en últimas ustedes son los que se benefician de esto. Entonces, el examen beta es esa fase en la cual estamos probando un examen. Cuando está en beta, cualquier persona puede ir y tomar el examen en beta. Después de que las personas tomen el examen beta, nosotros cogemos esos resultados y analizamos. Estos son unos procesos científicos estadísticos, se llaman psicosométricos. Revisamos todas las respuestas para asegurarnos que las preguntas están bien escritas, que las preguntas tienen sentido, que la gente las entendió, que las respondió como las deberían responder. Esto es un proceso súper elaborado. Y después de que pasamos ese examen de beta y ya decimos, sí, este examen pasa el control de calidad, ahí sí liberamos el examen en versión live, que llamamos. Y en ese momento está disponible para todo el mundo. Muchas gracias, Sandra. Yo agregaría un único punto. Sí, adelante, ahí, claro. Y es que aprovechando que nos queda un minuto, y es que si alguien da un examen de beta y lo aprueba, y ese examen es el único requisito para una certificación, esa certificación la persona la obtiene, la consigue, ¿cierto, Sandra? Por lo tanto, Sí. son importantes también dar esas pruebas con toda la conciencia y con el rigor para que efectivamente te sumen una certificación al final del proceso. Sí, sí. Y a propósito, los exámenes en beta tienen un descuento súper alto, entonces